Bienvenidos a esta segunda jornada malagueña de pacientes con cáncer. Nos alegra mucho teneros esta tarde aquí en esta ponencia que vamos a dedicar a la relación de los medios de comunicación y el cáncer. Nos acompaña para esta ponencia una colega periodista, María Manjabacas, es periodista de la cadena SER, que actualmente es la responsable de cubrir la información de Casa Real para la cadena, y ella acumula una larga experiencia profesional con un periodismo muy comprometido y con muchos y muy buenos trabajos relacionados con la enfermedad y dar a conocer el día a día de los pacientes con cáncer. Antes de seguir, les recordamos este hashtag que tenemos en estas jornadas para que nos puedan hacer llegar a través de Twitter todo tipo de información que quieran consultarnos, consultas, propuestas, críticas, incluso si tienen alguna, también la pueden hacer. Ese hashtag que es almohadilla AFC, Asociación Española contra el Cáncer, implícate. Como decíamos, y ya se ha planteado incluso en las previas a esta mesa, seguro que a muchos de ustedes les habrá sorprendido, les seguirá sorprendiendo cada vez que escuchan o ven o oyen en la radio una información hablando de que ha fallecido determinado personaje famoso que ha muerto de cáncer, y que sin embargo se emplea esa expresión de larga enfermedad, larga y penosa enfermedad. Como periodistas o los que trabajamos en medios de comunicación tenemos una enorme responsabilidad a la hora de tratar estos temas y de tratar de normalizar esas expresiones con las que cada día nos referimos a la enfermedad, en este caso al cáncer y a los enfermos de cáncer. Igualmente la tenemos a la hora de trasladar a la población en general todo lo que son avances en investigación, avances científicos, sobre todo para que sean realistas, para que no creen falsas expectativas y sobre todo para que sea un lenguaje que sea accesible al conjunto de la población. De todo ello es de lo que vamos a hablar esta tarde, de lo que nos va a hablar nuestra invitada. Yo me presento, soy Mónica Pérez, soy periodista, trabajo aquí en Málaga. Perdona, Mónica, dime. ¿Cambiaron nombres que ustedes? Ay, que nos han rebautizado. Nos han rebautizado. Yo soy enferma de cáncer, soy enferma de cáncer. Digo soy porque aunque pasé la enfermedad y terminé mi tratamiento hace ya algunos años, pues psicológicamente con mis revisiones periódicas, con lo cual uno sigue siendo paciente de cáncer. Y yo recuerdo que uno de los primeros consejos que me dio mi oncólogo cuando empezó a tratarme, y porque además conocía a lo que me dedico, era que evitara por todos los medios hacer la locura de meterme en internet y ponerme a abrir el Google, cáncer de colon, buscar. O sea, llega la tarde, ya lo había hecho. Pero sí es verdad que en una situación en la que uno se encuentra en un estado complicado, en un estado de shock en muchas ocasiones, recibir un tipo de información que no es la más correcta, que no es la más acertada, que no es la más profesional, o te llega a afectar o por lo menos te puede llegar a confundir. Yo le hice caso, él además, porque tuve la suerte de que además de ser un gran profesional, es una gran persona, me ayudó, me aconsejó evidentemente en todo lo que pudo y además me ofreció un listado de cuáles son las direcciones, las páginas web de asociaciones, de colectivos oficiales, los que uno se puede acercar fácilmente a solucionar cualquier tipo de duda, tipo Asociación Española contra el Cáncer, Sociedad Española de Oncología Médica. A partir de ahí, ¿cómo esta experiencia vivida ha influido en mi día a día, en mi trabajo? Para empezar, en aquellos momentos yo reconozco que se convirtió en una obsesión para mí buscar información y tratar de saber todo lo que había relacionado con lo que tenía, es decir, qué tengo, por qué lo tengo, cómo es esto y qué viene detrás. Eso, en cierta manera, al principio te ayuda, pero llega un momento en el que en esa situación, esa montaña rusa en la que se convierte nuestro estado de ánimo cuando estamos sobre todo en mitad de un tratamiento, llega un momento en el que te paro, me repele, ya no quiero saber absolutamente nada más, pero sí es verdad que al final de todo ese aprendizaje, de lo que mejor uno llega a asumir es de la experiencia propia. En el ámbito profesional, pues evidentemente me ayudó a ser mucho más sensible en lo que precisamente vamos a tratar hoy, ¿no? En ese momento en el que tú el chip, ¿no? Que dice, bueno, esto de la larga enfermedad, ¿por qué? Porque es una larga enfermedad y no es un cáncer.
¿Por qué no hay informaciones o reportajes que realmente reflejen el día a día de los enfermos de cáncer? Y evidentemente todo eso es lo que te ayuda, ¿no? Sobre todo porque te familiarizas con términos que antes no conocías. Es decir, ya leías una información y te hablaban un reservorio. ¿Qué es un reservorio? Un reservorio es algo que tiempo después pues, tenía dentro de mi cuerpo, ¿no? y todavía tengo. Entonces, eso fue sobre todo la parte positiva, ¿no? que me ayudó para mi trabajo profesional como periodista, y aspectos que hoy también vamos a tratar de la mano de la compañera María Majabacar, y que también vamos a tratar todas aquellas cuestiones que vosotros queráis plantear al final de su ponencia. María Majabacar es una gran narradora, porque lleva toda su vida trabajando en radio, porque además, como decíamos, es una periodista muy comprometida con el tema social. Ella ha puesto voz, ha puesto nombre, ha puesto apellido a muchas personas que, como algunos de nosotros, ha tenido que plantar cara al cáncer, y es un trabajo que además ha sido reconocido en varias ocasiones. En el año 2013 el Grupo Español de Pacientes de Cáncer le reconocía ese trabajo comprometido y esa normalización social del cáncer. Más reciente, al inicio de este año, la segunda edición del premio del Instituto Roche de Periodismo de Medicina Personalizada también reconocía uno de sus reportajes. Y hoy nos va a ofrecer una ponencia que lleva el título de uno de precisamente de los trabajos que han sido premiados, ¿no? Sí, sí. Ese tratamiento informativo del cáncer, esa sí. palabra que cura o hiere al paciente, ¿no? Exacto. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, y además que después de la comida también tiene su mérito. Yo lo primero, como soy de radio y lo que trabajo pues es la narración contada. Entonces, ese trabajo del que tú hablas, yo lo voy a poner aquí. Son solo 3 minutos, pero da un poquito las claves, y después de eso ya, si queréis, debatimos. Lo que peor se me da es esto, ¿eh? Así que aquí puedo fallar. A ver. El cáncer, ese asesino tan temido hoy por el hombre, contribuirán a combatir el azote de la temible enfermedad, recaudar fondos con destino a la lucha contra la terrible enfermedad. Son los telediarios de otra época, rescatados del archivo de Televisión Española, realidad que no distaba mucho de la ficción que recrea la serie Cuéntame, que para hablar del cáncer daba rodeos. ¿De qué estabais hablando? Del médico, de uno muy bueno que dicen que tiene una cura para lo que tú tienes. Para lo que yo tengo. Han pasado varias décadas y el lenguaje actual sigue siendo perverso. El cáncer lo usamos para todo, menos para lo que es. Francisco Cañizares es el presidente de la Asociación de Informadores de Salud. No utilizamos el cáncer para designar las enfermedades cuando lo tenemos que utilizar, pero en cambio lo utilizamos en muchas informaciones cuando no lo tenemos que utilizar. Por ejemplo, cuando hablamos de economía. La economía sumergida no solamente es un cáncer para la hacienda pública. Y es que empleamos el cáncer hasta para hablar de un problema aéreo. Justo antes de venir aquí escuchaba en la radio, a propósito del cierre de Hispaner, la siguiente expresión titular de radio: el cáncer de las compañías aéreas en España, puntos suspensivos. O incluso cuando hay que hablar de otra enfermedad que tiene su nombre, el SIDA. Pero esto lo has dicho un narrador, el periodista o quien fuera. Yo no creo que fueran los científicos, que esto lo denominó cáncer gay cuando empezó. Pero se le dijo que el cáncer rosa y todo lo asimiló. Pero cuando hay que hablar del cáncer, ahí empiezan los rodeos. Elsa González es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Rebuscamos eufemismos para evitar la palabra cáncer. Seguimos huyendo del término. El hecho de recurrir a tópicos como larga enfermedad, cuyo sinónimo todo el mundo conoce, y a sabiendas de que se intenta ocultar el término, atemoriza aún más al enfermo y a quienes están a su alrededor. Y esto es muy importante. Tan importante que los enfermos han querido hasta gritar. ¿Qué pasa? Ya no lo sepa. Joder, que mi padre tiene... ¿Qué? ¿Qué tiene? Yo no tengo. No tengo. Es el grito que desahoga, pero detrás hay una reclamación que piden los enfermos. ¿Qué es lo que no quieren oír? Sé muy fuerte, porque aquí el ánimo es lo importante, y si estás muy animado, ya verás cómo es la clave para curar. Yo he recibido muchas pacientes que dicen: yo no estoy animada, entonces yo no me voy a curar. Tenemos que tener mucho cuidado. La gente se cura de un cáncer pues, por otra serie de motivos, no porque esté más o menos animada. Es el mensaje de la Sociedad Española de Oncología Médica, en voz de su presidente Juan Jesús Cruz,
que recoge la voz de los enfermos, no piden tanto. Igual los medios deberíamos atender y entender sus peticiones. Sobre nuestra espalda recae una gran responsabilidad y es el poder de la palabra. Hay palabras que dañan y términos que curan. Nuestra obligación es ser consciente de ello. Si la soledad te enferma el alma. Con nuestra palabra podemos mentir, podemos calumniar, herir, pero también denunciar, crear e incluso alentar. Pues con ese mensaje nos quedamos, con esa palabra bien usada, que no debe herir nunca a los enfermos de cáncer. Si un día encuentras la alegría. Ahí está. Perdón por la interrupción de la música. Pero bueno, yo creo que ahí un poco se han dado todas las claves. En cualquier momento me podéis interrumpir, pero se ve claramente que desde los 60 hasta aquí se ha evolucionado muchísimo, pero a partir de ahora ahí nos hemos quedado, nos hemos estancado. Ya no hay estas secuencias que oíamos de Cuéntame, pero bueno, tampoco hemos cambiado tanto. Yo he hecho un poco el ejercicio de moverme por lo que se ha publicado últimamente. Ya no me voy a retrotraer hace muchos años, porque yo además procedo de la España rural y de hecho de todos he sabido que allí nos interesa todo, somos muy cotillas y queremos saber cuando le pasa a alguien algo, por qué y de qué. Allí es imposible. Si eres viejo, te has muerto de viejo. Si eres mayor y si eres joven, se te para el corazón. Que también. Pero ahora, yo soy de pueblo y ahora, oír eso es bastante raro. O sea que en ese sentido todavía en la España rural estamos años atrás. Lo de cáncer, si es de estómago, es una úlcera. Y por supuesto, si eres mayor, pues sí, que ya eres mayor y como eres viejo, te tienes que ir. Dicho esto, que todavía que parece que nos remitamos a épocas pasadas, esto está ocurriendo, vamos, yo lo he testado por experiencia propia. Pero sí que he buceado en lo que hacemos últimamente los medios. Entonces, yo os voy a poner una información, la leéis un poquito y comentamos. A ver si me sale. Algunas veces una imagen vale más que 1000 palabras. Y esto un poco viene a darme la razón. Esta imagen vale más que 1000 palabras. Yo se la estaba incluso aquí representando, pero hasta que ustedes no ven esto, no se dan cuenta de lo que estamos hablando. Ahora paso al siguiente. Lo que les decía del dopaje popular, metástasis y negocio, hace años que el cáncer aristocrático de la química ha ido desarrollando metástasis en el pelotón del pueblo llano. El dopaje. Seguimos con la tercera. Este titular yo prefiero que lo vean y luego me dicen cómo les ha dejado este titular. Científicas españolas logran que el cáncer deje de ser inmortal. Luego me voy a detener en cómo se comunica la investigación, pero visto así, no estoy diciendo que esto no sea verdad. No lo pongo en cuestión, de eso entenderán los profesionales de la ciencia, pero a que no se entiende. Incluso alguien puede pensar que por tener cáncer de pulmón igual es inmortal. De aquí hasta pensar eso. Entonces, al margen de la broma, lo que les quiero decir es que debemos comunicar para que lo entiendan ustedes. Y luego hay otro factor, que hay que conseguir que las noticias, nosotros le llamamos en el término periodístico, se vendan. Y en ese sentido necesitan apoyo. Apoyo institucional o de famoseo, entre comillas, y permítame la expresión, bien entendido, con figuras que aporten algo. Por ejemplo, yo, bueno, aparte, independientemente de que haga la Casa Real, pero si hago un acto va la reina, en ese acto hay 20 periodistas. Si no va y no lo apoya nadie, van 5. Pues es el mérito que ustedes todos estén aquí, porque yo hemos conseguido convocatoria, pero normalmente sí que se necesita un tirón de las instituciones y en este sentido también las instituciones se tienen que comprometer, porque nosotros llegamos donde llegamos, los medios de comunicación tienen muy poca gente y últimamente se ha impuesto eso de que vas solo a lo que vendas. Entonces, claro, para ir a algo que a ti te permita tener la mañana ocupada en un congreso de cáncer, pues tiene que tener una presencia que tire para que yo vaya y luego yo informe de ello. Con lo cual, por eso, la presencia de la gente que tiene tirón es muy importante porque es la que nos arrastra a nosotros. Yo iría a todo, con presencia de reina y sin reina. Pero en mi medio de comunicación tendemos, y en todos, a ir a lo que es rentable. Entonces, pues algunas veces pues no se cubre todo, y más ahora que hay streaming y que hay otras, pero
yo soy partidaria de presentarte en el sitio donde se está haciendo la noticia. Sé que las dificultades de los medios de comunicación son otras, pero bueno. Y luego hay personajes famosos. Yo le voy a contar también el caso. Yo hice un reportaje de las otras Angelinas, por ejemplo Angelina Jolie, con el tema de la mastectomía preventiva que ya se hizo ante la sospecha de que podía tener y desarrollar cáncer por el tema genético. Pues lo comunicó ella, fue notición, no tengo que decir que lo que diga Angelina Jolie es portada de cualquier medio de comunicación nacional e internacional, y a partir de ahí pues eso nos dio la pista para hacer reportajes de lo que pasaba con lo que le pasaba a ella aquí en España. Yo hice reportajes, yo le llamé Las otras Angelinas, no le voy a poner tantos reportajes, pero vamos, lo hice y me encontré con muchas mujeres que tenían lo mismo que Angelina Jolie y que aquí, en la sanidad pública, lo habían podido hacer y sin gastarse el fortuna que se tuvo que gastar la actriz norteamericana. Esto nos llevó a que lo pudimos poner sobre la mesa. La gente lo conoció. Si tú ves que una persona ha ido a un hospital generalista en Madrid, vamos, yo digo La Paz porque yo trabajé allí el tema en La Paz, pues a otra le da la pista de pues yo puedo tener lo mismo, pues ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que hacerme primero el test, pero siempre por la información es poder, algunas veces para fines un poco perversos, pero en este sentido la finalidad es buenísima. Y con esto de el cáncer y esta faceta de la mastectomía preventiva, pues era un tema que estaba totalmente ignorado. Te ponías en Google y ni siquiera había artículos, porque hasta entonces no lo había tenido Angelina Jolie. Hasta que no lo había tenido Angelina Jolie, por los medios de comunicación no habíamos reparado en ello. Pero si tú ahora te pones a buscar, ya tienes muchísima información y hay muchos reportajes. Y ese reportaje concretamente, a mí me consta que ayudó a muchísima gente, porque gente que le dio la pista de, uy, esto es lo que tengo que hacer yo. Y si en ese momento le estás poniendo a alguien la senda para que la siga y ya se va tal cobre de, pues voy a un hospital, y entonces si yo se me ha muerto mi padre, mi abuela, mi madre y mi hermana, pues ya debo pensar que puedo tener ahí una tendencia y bueno, en la sanidad pública eso se cubría. Yo saqué a 3 Angelinas, pero 3 Angelinas las tuve que localizar en un día, porque también las noticias son así. Angelina Jolie dice que le pasa esto y al día siguiente tienes que tener el reportaje. Y al ritmo de ya, sobre todo la radio, que son muy rápidos y muy ágiles, tuvimos 3 Angelinas, en Madrid, en La Paz, y les había pasado exactamente lo mismo y no se han gastado nada. Y bueno, ya después de esto, esto es lo que me he encontrado ahora. Y entonces, ahora vamos a ver qué es lo que debemos hacer. Pues entonces, en este sentido, lo mejor que se pudo hacer hace unos años fue que los pacientes de cáncer nos reunieron a un grupo de periodistas y entonces hicimos así como una sala de estas de aquí tiene que salir algo, un acuerdo, un decálogo, se podían hacer ahora los políticos, ¿no? Se podían contagiar un poquito. Entonces hicimos un decálogo un poco de lo que debíamos hacer, un poco como compromiso, ¿no? Yo no le voy a leer los 10 puntos, pero bueno, lo primero, evitar eufemismos y rodeos al hablar de cáncer, hablar sin tapujos. Por supuesto, esto de larga y penosa enfermedad, hay que olvidarlo. Ahora ya penosa, yo creo que ya nadie tiene autoridad para decirlo de penosa, porque si tú dices penosa por un medio de comunicación, las redes te crujen, llegan por Twitter y te ponen como un pingo. Con lo cual me parece bien que esa respuesta ágil te permita que tú digas, esto ya no se puede ni decir. Yo me acuerdo al hilo de alguien en un tuit de larga, eso ya, por Dios, lo hemos desterrado. Y lo de larga, pues hombre, puede ser larga, aparte de que el término es feo, el término no es ni siquiera exacto, porque puede ser larga o puede ser corta. Con lo cual es que si los periodistas tenemos que ser rigurosos, ni por una cosa ni por otra. Pero en este sentido, como he puesto tanto malo, voy a poner un ejemplo reciente en el que ya se está tratando muy bien. Ahora le doy a la flechita. Johan Cruyff tiene cáncer de pulmón. El verbo tiene, no sufre, ni padece, ni sucumbe. Porque nadie dice, yo sufro un infarto, yo sufro diabetes. Nadie emplea ese lenguaje tan bélico, solo para el cáncer. La gente se muere de un infarto, que me parece a mí que es bastante gordo, tiene un infarto y se muere de infarto. Literal y sencillo, pues así debe ser. Entonces, he puesto muchos ejemplos malos, pero ahí tenemos 2 buenos. Johan Cruyff tiene cáncer de pulmón, muere Johan Cruyff a los 68 años, víctima de un cáncer de pulmón. Segundo punto del decálogo que propusimos en este simposio, prescindir del lenguaje bélico e heroico. Los enfermos de cáncer, me lo podrás avalar,
no quieren que se emplee este lenguaje bélico. En absoluto. Y sobre todo esto de batalla y ganar. Qué cosa tan fea. Qué cosa tan fea. Batalla, ganar, lucha. Es que de verdad que os invito a que sigáis la pista de cualquier enfermedad, hasta el SIDA, y fue feo en sus inicios, y ni siquiera se utilizaba esta terminología tan fea, de la que tenemos ya que de desterrar. Ahora voy a utilizar yo el término bélico, hay que desterrar esas impresiones. Porque además hacen mucho daño, pero también aquí voy a decirles, nosotros recogemos lo que hacen los políticos. Vamos a una rueda de prensa, por ejemplo, de los políticos o famosos, y dicen como les pinta lo de que tienen cáncer o no. Tú vas a una rueda de prensa y te encuentras con lo de, pues que el cáncer me lo quito enseguida y me pongo a trabajar porque soy una luchadora, soy un luchador, porque yo tengo mucho coraje y porque a mí no me vence nada. Yo ahora voy a aprovechar para contar una confesión. Una rueda de prensa de un político que no nombraré fue de este tenor y yo estaba allí. Y entonces tenía ganas de... Lo que pasa es que en ese momento no podía interrumpir. Yo he tenido muy cerca una persona que luchó y perdió, según esa terminología bélica. Y entonces oigo a alguien que me dice, es que el que no lucha no se cura. A mí me hizo muchísimo daño. Esto por la parte personal. Yo creía que me levantaba y me comía a esa persona. Como soy periodista y entonces voy a salir en los papeles, pues me corto y me quedo en la retaguardia. Pero de ahí salgo y digo, esto lo tengo yo que denunciar. Porque nosotros al fin y al cabo, vale, tenemos que mejorar mucho. Pero claro, si yo voy a la rueda de prensa del político, yo tengo que sacar el audio del político. Y si el político dice o la gente dice estas tonterías, ¿qué hago yo? Yo no le puedo... La noticia es lo que dicen ellos. Y esto a día de hoy se está comunicando muchas veces así. No sé cómo lo veis, y tú que eres periodista, Mónica. Sí, totalmente así. Y este mensaje que hace tanto daño de yo lucho, y como lucho, me salvo. No. Fase 1, 2, 3, 4... Me parece que si la enfermedad la tiene un famoso es como distinta, ¿no? Es como y enseguida vuelven a trabajar y enseguida se incorporan, con lo cual yo alguna vez como digo, no, perdona, necesitas una baja y necesitas estar fuera del trabajo. Encima estás teniendo por los medios de comunicación que esto va con la gorra, que en 3 meses estoy trabajando, y entonces el que está con 5 meses que no puede ni levantar la pierna, dice, pues yo la verdad ni lucho, se me debe haber ido la pinza con el cáncer. Entonces, claro, a los 6 meses, no, estos mensajes se dan por los medios de comunicación. ¿Hay en tono el mea culpa? Sí, pero es que nosotros recogemos lo que dicen otros, y hay que recoger lo que dicen gente política y famosa. Lo voy a poner en el mismo saco porque luego, a la hora de hablar de este tema, no creáis que no se parece. Todos van por lo mismo. Y luego, el lenguaje perverso, esto de sucumbió y tal, bueno, lo teníamos que hace poco leía, sucumbió un cáncer de pulmón a un entrenador de baloncesto, que veíamos hace poco, y no seguimos diciendo lo de sucumbió, pero bueno, esto es pecado venial, como decimos un poco, pero hay temas en los que hay que ser todavía más cuidadosos cuando nosotros comunicamos un avance científico. Esto yo lo que les he hablado hasta ahora más o menos es la parte personal, la parte emocional de cómo te afecta el cáncer y cómo hay que tratarlo. Pero ahora nos ponemos cómo se comunica un avance científico que no entiende nadie salvo el que lo ha hecho. Informaciones de estas en los correos yo tengo llenas, yo tengo que leer, releer, entender, intentarlo, no lo consigo. Supongo que la clase médica nos pone a los pies de los caballos porque normalmente nunca sabemos captar la exigencia de lo que ellos tienen entre manos. Ellos han tardado a lo mejor 10 años y tú tienes 1 minuto de radio para contar todo. Y sobre todo yo, que cuento historias personales, con el testimonio personal, porque a mí es lo que me gusta. Entonces yo cuando hablo de avances, ¿qué hago? Pues ponerlo en alguien que tiene un nombre y que tiene un apellido. Hace poco pues hice este. Esto era un poco, me daban un mes de vida y ya han pasado 7 años. Es rosa. Era un poco para hablar de los tratamientos a la carta, de los tratamientos personalizados. Yo ya entiendo lo de dianas y cosas de estas, pero la gente, luego sales a la calle y Diana se cree que es un hombre. O sea, que es que tampoco la gente está tan, la gente que no vive con ello, y la gente no lo sabe. Entonces, yo todo lo de los avances científicos procuro ponerle la cara, el nombre y una frase suya.
vez de sacar el titular del médico o del avance o que te da el laboratorio, que los médicos desde luego se explican fenomenal, pero lo de los laboratorios ya es, y hablábamos de la perversidad humana al hablar, lo de los laboratorios. De hecho, hace poco nos reunieron unos laboratorios para decir cómo comunicamos, porque tenemos valiosísimas cosas entre manos que no le llegan a nadie porque no sabemos, no sabemos cómo tenemos que venderlo. Y bueno, ahí llegamos a varias conclusiones, entre otras cosas, de que algunas veces tienen que perdonar el beso por el coscorrón y que algunas veces digamos algo que no sea correctísimo, purista, total, pero bueno, llegamos a más gente. Y algunas veces los periodistas también, por digo, ¿cómo salimos de la tangente? Con la frase personal del paciente, nunca te equivocas. Y esa experiencia es la que vale. Esto es un poco lo que yo creo que debe ser la medicina personalizada cuando la contamos a la gente, sobre todo en radio y televisión. También en prensa generalista. La prensa especializada te puedes detener más, hay alguien que tiene ese tipo de cáncer y que quiere leer más, pero para eso está una página que lees, relees. Pero claro, la radio y la televisión, yo entiendo que un avance de 10 años en un minuto siempre queda pobre, siempre te va a quedar, pero con que se te quede la frase esa de me daban un mes de vida y llevo 7 años, yo cuando fui a recoger el premio por esta enfermedad, por este trabajo, pregunté, oye, ¿Rosa sigue bien? Habían pasado ya, cuando yo recogí esto, 8 años. Me dijeron, estupendamente, y de hecho se lo dediqué a ella. Pero es un poco lo que tenemos que hacer. Voy a poner otra. Ahora ya que le he cogido el gustillo, estudiar la huella epigenética para rescatar enfermos de cáncer. Esto era lo que yo decía de, en un titular no podemos poner epigenética. Yo no sé si aquí alguien me lo puede explicar lo que es epigenética. Y les digo que es El País, o sea que quiero decir que he sacado de todos los periódicos. Un ensayo clínico analizará las variaciones químicas, pues así igual, no se entiende. Científicos españoles suprimen la inmortalidad del cáncer de pulmón. ¿Se acordaban de la primera que les puse, no? O sea que ven que todos los medios son de distintos medios, pero todos incidimos en lo mismo. Esto venía del CSIC, la inmortalidad del cáncer, y tú lo lees así y lo tienes que releer. Es un compañero mío, pone ahí Cadena Ser. Es un compañero mío, lo tienes que leer y releer y dices, ¿y a dónde voy? ¿Y a dónde voy con científicos españoles suprimen la inmortalidad del cáncer de pulmón? Porque yo, por un momento digo, esto que va de la inmortalidad y que si yo lo tengo, igual ya no me muero nunca, al contrario. Y luego, por último, el último ejemplo. Hay cosas que se entienden muy bien, esto no se entiende, ¿no? Pero hay cosas que se entienden muy bien y que alarman en exceso. Y ahora me voy a esto. La Organización Mundial de la Salud liga el cáncer con el embutido y la carne roja procesada. Yo creo que aquí ya les dejo hablar a ustedes. El pecado nuestro lo admito. Algo hemos hecho muy mal cuando esto provocó hasta la queja de la industria cárnica. Pero es que nosotros estamos pasando lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Como regla. Obligados a traducir al público común con rigor, sin generar expectativas falsas, y en el tema humano a la hora de informar, pues aparte de profesionalidad, sentido común y compromiso. Tenemos que ser conscientes de que nuestras palabras pues se pueden herir, pero lo que tenemos que tener claro siempre es que nuestra palabra debe curar, y eso es lo que yo creo que debemos conseguir los periodistas. Yo ahora con todas estas diapositivas, si quieren me paro en alguna, me preguntan lo que quieran. Yo he entonado la primera, el mea culpa del periodismo, pero también el periodismo es el transmisor del mensaje que da otro. Y ahí la cadena, lo que pasa es que nosotros sí tenemos una sartén por el mango que lo podemos denunciar. Nos podemos reír, lo podemos exponer, lo podemos ridiculizar y bueno, presentarlo. Y simplemente algunas veces con la presentación, porque realmente de lo de la Organización Mundial de la Salud yo les puedo sacar 20 informaciones de 20 periódicos y todas serán iguales. Entonces también la Organización Mundial de la Salud debería mirar si el mensaje fue correcto. Eso ya traerá aquí al de la OMS y ya que lo diga él. Y lo interrogamos, pero de momento los periodistas pasamos este mensaje y lo pasamos muy mal, porque la gente no lo entendió absolutamente. Dejó de comer carne. Es que esa es la historia, que por ejemplo, yo lo de la Organización Mundial de la Salud, en la Asociación Española contra el Cáncer, sí lo sabemos de hace muchísimo tiempo. Porque es que el mensaje no era ese. El mensaje es que tú debes de comer carne. Pero, por ejemplo, yo doy las charlas en los colegios
Y yo, para intentar explicárselo a los niños, les digo, si tú desde que entras en preescolar en un colegio te llevas un bocadillo de chorizo todos los días al recreo, ¿cuánta carne? O sea, es el exceso tan grande. Entonces, claro, carne procesada, es verdad que España no está ni en el ojo del huracán, pero es verdad que ya se ha estudiado la relación del cáncer de estómago, de páncreas, con el exceso de las carnes procesadas. Se ve que en Alemania, en países que comen muchísimo más embutidos y esto, hay muchísimo más cáncer de ese tipo. Igual que, por ejemplo, en Japón, pues el del esófago por los ahumados. Está en el exceso. El problema de la información es que, claro, la información es ligan el cáncer con el embutido de la carne roja procesada. Es que los carniceros, de verdad, yo no sé qué vendieron, pollo todo el día, vamos, porque es que... Pues así pasa. Ahora el último caso es el de la leche, porque ha salido una información que liga el consumo de leche con el cáncer. Sí. Entonces, claro, si ya nos ponemos en Google, como tú, a buscar Google cáncer leche, pues les invito a que hagan la búsqueda. Entonces, bueno, pues nosotros hacemos lo que podemos, hay cosas que hacemos muy mal, pero yo creo que entre todos sí que se va sacando, porque esto ya de penoso hemos acabado con ello de un plumazo. Y yo ya, toda mi presentación está hecha, he sacado mis diapositivas. Si quieren detenerse en alguna y preguntarme, por supuesto, lo